El grito de la bocina de un tren hizo añicos el silencio. Willy congeló el suelo debajo del tembló la baja vibración sacudiendo su columna vertebral. Los rieles de metal gimieron cuando un enorme tren de carga tronó hacia ellos. Sus faros atravesaron la oscuridad como soles gemelos y encadenados a esas mismas vías justo en el camino de una muerte segura era una mujer. Alienígena con ojos violetas y piel púrpura profunda ella. No parecía asustada, parecía furiosa. Aléjate, ella gruñó su voz áspera. Pero fuerte cabello largo y negro se aferró a su piel resbaladiza, sudorosa, sus afilados caninos al descubierto desafiando. No puedes salvarme. Willy, ignorado, se arrodilló tirando de su cortador de plasma de su cinturón con las manos temblorosas. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, casi ahogando el rugido del tren que se acercaba. Los grilletes estaban gruesos envueltos alrededor de sus muñecas y tobillos atornillados directamente a las vías de acero. No solo restricciones estándar. Esto fue deliberado. Alguien la quería muerta y querían que fuera ruidoso. El tren volvió a sonar la bocina imposiblemente cerca ahora. Una pared de metal y furia se precipitó hacia ellos. Polvo y escombros azotando su alrededor en una violenta tormenta. Él movió el cortador de plasma sobre el resplandor naranja que la iluminaba. Cara a cara su resplandor inquebrantable, incluso cuando el viento del impulso del tren los tiró a los dos viejos, todavía rompió. Te dije que te fueras. Sí. Bueno, yo no soy el que está a punto de mancharse en la mitad de este maldito planeta. Entonces, ¿qué tal si te callas y me dejas trabajar? Saltaron chispas mientras la hoja de plasma cortaba el primer grillete. Era más grueso de lo esperado, reforzado con algo más allá del simple acero material. Resistió el calor tardando más de lo debido en cortar. Willy apretó los dientes. Vamos, vamos, vamos. El tren estaba lo suficientemente cerca ahora que podía distinguir los números en su frente. A las vías retumbó violentamente debajo de ellos. El primer brazalete se rompió. Él agarró del brazo tirándola a una posición sentada. Movió las piernas. Ella silbó mientras el dolor le atravesaba el cuerpo, pero ella no discutió. La segunda restricción alrededor de su tobillo brillaba con la luz artificial, el metal mordiendo su piel de color púrpura intenso. Presionó el cortador de plasma contra él, observando cómo la cuchilla ardía más caliente. La última capa de metal se derritió casi allí. Una bocina ensordecedora, una luz cegadora. El tren estaba a segundos de distancia. Agarró voluntariamente su muñeca arrastrándola hacia adelante lo más fuerte que pudo. La cadena alrededor de su otro tobillo se rompió. Una final estocada desesperada. Él la soltó justo cuando el tren gritaba más allá. La fuerza del viento los golpeó a los dos hacia atrás. Cayeron sobre la tierra y la grava rodando hasta que Willy se estrelló contra un interruptor de vía oxidado, dolor sacudiendo sus costillas. Un momento después, la mujer se estrelló contra él sin aliento y temblando durante varios segundos. Ninguno de los dos movió. El tren rugió ajeno a las vidas que casi había terminado. Sus luces desaparecieron en la noche dejando solo el eco de su paso. Willy dejó que su cabeza cayera hacia atrás contra el frío metal. Santo jadeaba. La mujer se agitó contra él. Su cuerpo estaba rígido, su respiración desigual. Lentamente, se empujó hacia arriba con las manos apoyadas contra su pecho. Luego, sin previo aviso, agarró su camisa y lo empujó hacia atrás. ¿Qué demonios estabas pensando? Ella le chasqueó los ojos violetas ardientes. Él tosió tratando de recuperar el aliento. Oh, lo siento. Se suponía que debía dejarte morir. Ella lo miró con la cara lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. ¿Deberías haberlo hecho? Ella dijo oscuramente que no sabes lo que acabas de hacer. Él miró su pecho todavía subiendo y bajando rápidamente. Señora, acabo de salvar tu trasero de convertirse en una pintura abstracta en el costado de un tren. Un agradecimiento estaría bien. Sus dedos se curvaron en puños. Él podía sentir el temblor en ellos. Pero ya fuera por miedo, dolor o rabia. No podía decirte que no le entendías, murmuró recostándose. Iban a volver por mí. Willy frunció el ceño, quien giró la cabeza hacia él. Horizonte. Su expresión ilegible, y fue entonces cuando lo escuchó el zumbido distante de los motores. Baja mecánica acercándose. Se sentó tensando los músculos. Una hilera de luces rojas parpadearon contra el cielo nocturno, moviéndose rápido. ¿Amigos tuyos?, preguntó, aunque él ya sabía la respuesta. Ella no miró. Su voz estaba callado, casi resignado. Vienen a matarnos a los dos. El humor de los motores se hizo más fuerte. Un gruñido mecánico que vibró a través del suelo. El agarre de Willy se apretó alrededor de su pistola, su pulso martillado en la garganta junto a él. La mujer alienígena, que aún respiraba con dificultad por su experiencia cercana a la muerte, miró hacia el horizonte. Las luces rojas parpadearon contra la oscuridad acercándose rápidamente. ¿Quiénes son ellos?
Preguntó manteniendo la voz baja. Cazadores de dominio, sus ojos violetas oscurecidos. ¿Me quieren muerto ahora? También te matarán. Willy exhaló bruscamente. Bueno, eso es fantástico. Ella se volvió hacia él con la mirada aguda. ¿Puedes? Pelea se burló de ella. Señora, no habría vivido tanto si no pudiera. La primera bicicleta flotante coronaba la cresta. Su marco negro reflejaba la luz de la luna. Un ciclista enmascarado se inclinó hacia adelante levantando un rifle de cañón largo. Willy agarró la muñeca de la mujer y la tiró detrás de un vagón de tren oxidado justo cuando sonó un disparo chisporrotando más allá de su oreja. El metal detrás de ellos explotó en una lluvia de chispas. Ella soltó el brazo. No me toques la próxima. ¿Ves? Te dejaré tomar la bala. Willy alcanzó su punto máximo alrededor de los restos, escaneando sus opciones. El patio del tren se extendía por millas, lleno de coches descarrilados y rotos, pistas que tenían cubiertas. Pero no mucho. La mujer agachada a su lado, frotándose las muñecas con las cadenas que les habían cortado. Tenemos que movernos. No es broma. Otro disparo. Este atravesó el acero junto a su cabeza, rociando fragmentos fundidos. Maldijo. Todo bien. Ejecutar un nuevo plan. Primero discutir. Luego ella no protestó. Atornillaron tejiendo entre vagones de tren oxidados mientras el cazador extendía más bicicletas. Rugieron sobre la cresta levantando nubes de polvo. Willy disparó algunos tiros ciegos sobre su hombro. Siguió un grito, pero no se detuvo para comprobar si era un asesinato. La mujer agarró su brazo tirándolo. Dejado de esta manera, una bala golpeó el suelo a centímetros de su bota. En cualquier momento que quieras explicar por qué tienes un escuadrón de la muerte completo después de ti. Soy todo oídos, Willy gritó mientras saltaban sobre una pila de rieles retorcidos. Figuras posteriores con una elegante armadura oscura desmontaron sus bicicletas moviéndose en formación. Una voz crujió a través de un comunicador. El objetivo es móvil. Cortarlos. Willy maldijo que podía escuchar el gemido de las armas de energía cargándose y los inmovilizaban. Estaban muertos. Rodearon un vagón de tren destrozado y patinaron hasta detenerse. Una fuerte caída se extendía ante ellos, un viejo barranco, su piso irregular con chatarra y los escombros de la mujer miró por encima del hombro. Los cazadores se estaban acercando al estómago de Willy retorcido. ¿No estás dispuesto a sugerir que ella agarró su camisa y lo empujó? El aire pasó corriendo por sus orejas mientras caía en picado. Se estrelló, rodando por tierra y escombros, extremidades ardiendo por el impacto. Un segundo después aterrizó a su lado, mucho más elegante, apenas haciendo un sonido. Willy gimió empujándose hacia arriba. Te odio. Ella no dignificó que con una respuesta por encima de ellos. Los cazadores llegaron al borde, uno apuntando hacia abajo. Willy disparó primero. El rayo de energía de su blaster golpeó al cazador en el pecho, enviándolo de regreso con un golpe. Grito estrangulado. La mujer agarró su brazo. Se movieron revueltos sobre restos retorcidos, deslizándose entre viejas cajas de carga y partes destrozadas del tren. Willy apretó los dientes. ¿Tienes una estrategia de salida o solo esperamos que se aburra? La mujer miró un túnel de Eric por delante. El túnel, boquiabierto como una boca tallada en la tierra, su interior envuelto en oscuridad, parecía abandonado, olvidado. ¿Estás seguro de que una granada se dirigió hacia ellos? Willy la abordó arrojándolos a los dos detrás de un montón de metal. Cuando la explosión sacudió el barranco, el calor quemó su espalda. Levantó la cabeza tosiendo a través del polvo. Eso, él jadeaba demasiado cerca. Ella ya estaba mirando con los ojos levantados. Estarán sobre nosotros en segundos. Los cazadores se deslizaron por las paredes del barranco. Los rifles no se levantaron más tiempo. La mujer agarró su muñeca y lo jaló hacia el túnel. Willy no se resistió. Corrieron hacia la oscuridad, dejando a los cazadores del dominio detrás del túnel estirados ante ellos como la enorme mamá de una bestia antigua, tragando la poca luz que quedaba de la superficie. Un tenue resplandor parpadeante de tiras de emergencia moribundas apenas iluminó las paredes agrietadas. Su metal, una vez elegante, ahora oxidado y picado con la edad. El agua goteaba en alguna parte en la distancia. El sonido rítmico inquietantemente fuerte en el silencio sofocante. Willy se apoyó contra la fría pared de metal, presionando una palma contra sus costillas. Su cuerpo gritó en protesta que había recibido demasiados golpes. Corrió demasiado, empujó demasiado fuerte. Su pulso era errático, su respiración irregular. Había salido de peores rasguños antes, pero en este momento no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir moviéndose. La mujer cera se quedó a unos metros de distancia, sus ojos violetas afilados, incluso la penumbra. A pesar de que las heridas estropeaban su piel de color púrpura intenso, apenas parecía sin aliento. Había tensión en su postura. Aunque su músculo se enroscó los hombros rígidos como un depredador, aún no estaba convencida de que la caza había terminado. Deberíamos seguir moviéndonos, ella dijo en voz baja. Willy exhaló inclinando la cabeza hacia atrás contra el metal. Sí, dame un segundo. La mirada de Cira pasó a su lado donde la sangre se había empapado a través de su camisa. Estás herido. Esforzó una sonrisa, aunque salió más como una mueca, aviso de que hiciste tú en lugar de responder. Ella se agachó a su lado,
sus movimientos suaves y deliberados. Él se tensó esperando algún comentario brusco u otra advertencia sobre cómo debería haberla dejado. En cambio, tomó el dobladillo de su camisa. La mano de Willy disparó agarrando su muñeca. «Cómprame la cena primero». Ella lo miró sin impresionarse. Dejó de hablar con un tirón rápido. Levantó su camisa exponiendo la herida. Willy silbó cuando el aire frío golpeó la carne magullada en bruto. Una herida profunda se extendió por sus costillas. Piel desgarrada e hinchado por el impacto de la caída. Había empeorado antes, seguro. Pero eso no significaba que éste no doliera como el infierno. Sarah estudió la herida con ojos ilegibles. Luego, sin previo aviso, metió la mano en la pequeña cartera atada a la cintura y sacó un frasco delgado lleno de líquido plateado brillante. Willy lo miró con cansancio. «Eso no me va a convertir en un lagarto espacial o algo así». Ignoró la pregunta. En cambio, se quitó la tapa y metió 2 dedos en la sustancia espesa. Luego, antes de que pudiera reaccionar, los presionó contra su herida con un fuerte abrasador. Quemarla ansiado a través de sus nervios tan repentino e intenso que su visión se volvió borrosa. Respiró todos los músculos de su cuerpo encerrándose. Dijo: «Quédate quieto». Sarah ordenó a Willy, apretó la mandíbula forzándose a no sacudirse mientras la sensación le ardía como metal fundido. Se sentía como si algo se estuviera arrastrando debajo de su piel fusionando de tejido desgarrado de nuevo, tejiendo músculo y sellando las venas rotas. Luego, tan rápido como había comenzado, el dolor disminuyó. Un entumecimiento frío se extendió a través de él. Su respiración irregular al anochecer exhaló bruscamente. Eso fue desagradable. Se limpió el exceso de líquido de sus dedos y recapituló el vial. «Acelerará la curación». Willy presionó con cuidado una mano a su costado. La herida aún estaba sensible, pero ya lo peor del dolor se había desvanecido. «Siempre llevas una sustancia pegajosa mágica espacial, o tengo suerte de que la mirada de Sarah se dirigió a Iso con suerte». Él sonrió. «Eso es lo que me gusta escuchar». Ella no respondió. En cambio, volvió a poner espacio entre ellos. Ese fue el momento en que Willy se dio cuenta de algo extraño a pesar de la facilidad con la que lo había tocado para tratar su herida. Había algo vacilante sobre la forma en que se movía ahora, como si solo lo hubiera hecho por necesidad, y ahora que el momento había pasado ella no quería ser parte del contacto físico que le dijera más sobre ella que cualquier otra cosa. El silencio se extendía entre ellos. El goteo distante de agua resonaba en el túnel vacío. Willy dejó que su cabeza descansara contra la pared mirándola por el rabillo del ojo. «¿Quieres decirme por qué tu propia gente te dejó morir?», preguntó eventualmente. Ella se puso rígida solo un poco por un largo momento. No dijo nada y finalmente murmuró que me traicionaron. Su voz tenía un control plano, pero Willy atrapó el borde de algo enterrado debajo. «Sí, pensé que mucho», dijo cambiando para recibir un cuidado más cómodo. Elaborada, ella vaciló y luego casi de mala gana habló. «Yo era parte del dominio». Ella dijo que un soldado. Seguí las órdenes, hice lo que se esperaba de mí. Algo de la manera en que ella dijo que hizo que Willy frunciera el ceño hasta que no apretase la mandíbula. «Hasta que yo no lo hice». Ella miró hacia abajo, sus manos flexionando, sus dedos como si estuviera probando su fuerza. «Querían que yo fuera algo que me negué a ser bueno». Él no presionó. Había visto lo suficiente en su vida como para reconocer ese tipo de peso. El tipo de carga que conlleva sobrevivir a algo que se suponía que no debías. En cambio exhaló. «Sí. Sé cómo se siente». Ella le miró curiosidad, parpadeando detrás de su expresión cautelosa. «¿Tú?». Él le dio una pequeña sonrisa, sin humor, más de lo que me gustaría durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló. Luego algo cambió. Sarah se movió no lo suficiente como para que el espacio entre ellos se encogiera, no lo suficiente como para tocarlo. No del todo, pero más cerca. «¿Dejará que el momento se siente?». No se apresuró entonces. Sin pensar, se acercó y cubrió su mano con su cuerpo tenso por un segundo. Pensó que ella se alejaría, pero no lo hizo. Se quedó quieta, sus dedos rígidos debajo de los suyos. Luego, lentamente, tan lentamente, casi no se dio cuenta de que sus dedos se curvaban. Un poco lo suficiente como para reconocer el toque. Aún no era confianza, pero era algo, y por ahora eso era suficiente. El fuego quemaba brasas bajas repitando suavemente mientras se acurrucaban en el aire húmedo del túnel abandonado. La luz parpadeante tallaba sombras en las paredes oxidadas, delineando los bordes dentados de vigas colapsadas y maquinaria olvidada. No era mucho, pero era refugio. Willy se recostó contra el metal frío, estirando sus piernas doloridas frente a él. Su cuerpo estaba maltratado. Le dolían las costillas, pero el suero curativo había funcionado al menos lo suficiente como para evitar que se tambaleara. El agotamiento en sus extremidades le advirtió que debía dormir, pero su mente estaba demasiado conectada, demasiado consciente de la mujer sentada frente a él, sus ojos violetas reflejando la luz del fuego. Sarah. Ella no había hablado mucho desde que trató su herida.
Se sentó cerca del fuego, su largo cabello negro cayendo en cascada sobre su hombro, revisando metódicamente los bordes de una cuchilla que había sacado de su cinturón. El borde afilado brillaba bajo la tenue luz. Su postura estaba controlada, los hombros tensos como si se estuviera preparando para algo invisible. Willy suspiró siempre. Este ser silencioso no te miró siempre. Este hablador sonrió, frotando solo cuando evito el hecho de que mi cuerpo se siente como si hubiera sido atropellado por un carguero estelar. Un destello de algo divertido tal vez cruzó su rostro, pero se fue demasiado rápido para estar seguro de que Willy exhaló. Así que quieres decirme cuál es su problema. Agarre ser en la hoja apretada ligeramente. Captó eso. Quiero decir, continuó con más cuidado. Ahora entiendo todo lo de Wanty de By Your Own People, pero lo que no entiendo es por qué estabas en esas vías. En primer lugar, ella no respondió de inmediato. El fuego estalló enviando pequeñas chispas al aire viciado. Luego, en voz baja, ella dijo que era un mensaje. Willy frunció el ceño por quien finalmente me miró. Sus cejas se alimentaron. Esa es una forma increíble de enviar un mensaje. Se bajó la hoja, sus dedos flexionados antes de enrollarse en puños querían que entendiera que ya no era uno de ellos. No valía la pena un juicio, no valía la pena la ejecución. Solo descartó a Willy. La estudió y la vía. Visto esa mirada, antes el tipo de vacío que vino después de las traiciones tan profundo que dejó una cicatriz. Después de un momento sacudió la cabeza. Idiota, Sara parpadeó. Lo que deberían haberte matado, dijo, simplemente porque dejarte vivo. Ese fue su mayor problema. Error. Algo parpadeó en ella, reconocimiento de expresión. Tal vez entonces inesperadamente ella sonrió. No del tipo agudo y amargo que le había dado antes. Esto fue más suave, más reflexivo, casi como si lo estuviera viendo de manera diferente. Por primera vez Willy sonrió allí. Estaba empezando a pensar que no sabía sonreír. Ser puso los ojos en blanco. Debería haberte dejado de vuelta en ese barranco. Sí, pero luego, ¿con quién tendrías que discutir? Ella exhaló sacudiendo la cabeza, pero no hubo irritación real. El silencio se extendió entre ellos de nuevo. Pero no fue incómodo. Después de un momento Willy se movió haciendo una mueca ligeramente mientras alcanzaba él. Todavía podía sentir el dolor sordo de donde Cazador de Dominios había tenido un golpe de suerte antes. Sarah se dio cuenta antes de que pudiera protestar que ella ya se estaba moviendo, cerrando pequeño espacio entre ellos. Déjame ver, murmuró, que estoy bien. Ella le dio una mirada puntiaguda. Willy suspiró. Eres muy insistente, ¿sabes? Que Sarah no respondió. En cambio, extendió la mano hacia adelante y empujó su camisa hacia arriba. Sus dedos rozando su piel desnuda. Willy se congeló. Su toque era cálido, firme pero no áspero. Podía sentir el calor de su palma mientras examinaba los moretones de las yemas de sus dedos. Fantasma sobre sus costillas con cuidado sorprendente, su aliento enganchado solo un poco ser modista. Ella lo miró con sus ojos violetas fijos en los suyos. Ninguno de los dos movió el aire entre ellos. Cambió cargado con algo que ninguno de los dos reconoció. Pero ambos sintieron que sus dedos no se movieron. ¿Se tragó esto? La parte en la que rompes otro de mis huesos. Los labios de Sarah se contrajeron apenas entonces. En lugar de alejarse, ella hizo algo que él no esperaba. Trazó un camino lento y deliberado a su lado. El corazón de Will se estrelló contra sus costillas. No fue un toque calculado. No fue una prueba. Fue instintivo y eso fue lo que lo hizo peligroso. Sarah pareció darse cuenta en el mismo momento en que él hizo que sus dedos se calmaran. Pero ella no se apartó. Willy exhaló, obligándose a hablar tan. ¿Quieres decirme que era eso? Sarah no dijo nada entonces, tan silenciosamente que apenas lo escuchó. Ella murmuró que no deberías querer que la mandíbula de Will se tensara demasiado tarde. La respiración de Sarah era constante, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus labios abrieron ligeramente como si estuviera atrapada entre correr y quedarse. Ella eligió quedarse y luego, así como así, ella lo besó. No fue cuidadoso, no fue lento, fue Sarah desesperada. Las manos se acurrucaron en su camisa tirando de él hacia adelante mientras sus labios estrellaban contra los suyos. Ella sabía fuego y algo crudo, algo indómito. Willy gimió contra su boca. Sus manos encontraron su cintura, su agarre firme pero reverente. Sintió la presión de su cuerpo contra el suyo y caminó. Ella se movió como si esto fuera algo que se había negado a sí misma durante demasiado tiempo. Ella lo besó más profundamente. Sus dedos se deslizaron por su cabello apretados como si necesitara aferrarse a algo real. Willy respondió de la misma manera. Sus manos viajaron por su espalda sintiendo esa tensión enrollada debajo de su piel. Él se dejó hundir en eso. Se olvidó por un momento de que el universo fuera de este momento existía. Entonces Sarah se apartó respirando, labios irregulares ligeramente hinchados. Ella lo miró con algo parecido a no temer miedo de ella. Willy la miró fijamente, su pecho subiendo, bajando. No puede, ella dijo abruptamente entonces, antes de que pudiera detenerla. Ella se puso de pie, se alejó retirándose a la oscuridad del túnel.
Su cuerpo se puso rígido, sus manos apretadas en puños. Willy exhaló pasándole una mano por la cara. Acababa de probar algo eléctrico, algo real, algo que podía quemarlo vivo y por la forma en que Ser había huido. Él no era el Ico. El túnel tembló un profundo zumbido mecánico ondulado por el suelo cada vez más fuerte el gruñido de un depredador antes del ataque. Willy apretó su pistola. Su cuerpo todavía le dolía, pero la adrenalina ardía por todas partes. Sus venas forzándolo a enfocarse agudamente. No necesitaba que Sera le dijera que el dominio los había encontrado frente a él. Ser se puso rígida, sus hombros cuadrados, sus ojos violetas fijos en el resplandor distante de las luces que se acercaban, lo que había pasado entre ellos momentos antes. Lo que se había encendido en ese beso fue empujado a un lado enterrado bajo el peso de la supervivencia. No más espacio para la vacilación. La primera explosión sacudió el túnel. Una explosión controlada que no tenía la intención de matar, sino de cortar su escape. Willy se tambaleó, pero se atrapó contra la pared mientras llovía polvo y escombros. Una silueta emergió del espeso humo. No era solo otro soldado del dominio sin rostro, alto, ancho, envuelto en una reluciente armadura negra con incrustaciones plateadas. La forma en que se portaba tranquilo, sin esfuerzo, le dijo a Willy todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo un gruñido, era alguien que se creía intocable mientras el humo se adelgazaba. Los rasgos del hombre se agudizaban en las tenues luces de emergencia, ojos dorados, mandíbula fuerte, una fina cicatriz que recorría su sien. Se parecía al pulso de Sera. Willy acelerado. No tenía que preguntar. El parecido era demasiado agudo, la tensión en la postura de Sara demasiado rígida. Aún necesitaba escucharlo. Miró a su amiga de la tuya. Sara no parpadeó. Su voz cuando llegó fue como Steve Brother 2 murmuró una maldición. Bueno, eso complica las cosas. React dio un paso adelante lento y deliberado, exudando el tipo de control que provenía de saber que él era el hombre más peligroso de la habitación. Sus ojos se movieron hacia Willy, primero desinteresado casual, luego de regreso a Sara H. Roa traidor. Sara no reaccionó, pero Willy sintió que el aire cambiaba como si la temperatura hubiera bajado. Rage juntó las manos detrás de la espalda inclinando ligeramente la cabeza. Pensé que habrías muerto con más dignidad. Miró a Willy de nuevo. Los labios se rizan. En disgusto, en cambio. Te estás escondiendo detrás de un Willy humano. Dejas escapar un aliento agudo sacudiendo la cabeza. Hombre, a los tipos de dominio realmente les encanta oírse hablar. Lo ignoraste. Te daré una oportunidad. Sara continuó con su voz suave, casi gentil. Ven conmigo ahora y lo haré sin dolor. Sara no respondió de inmediato. El intestino de Willy se retorció. Él nunca la había visto dudar antes. No así. Ella no tenía miedo. Estaba calculando. Sabía muy bien. Sabía cómo. Luchó. Sabía exactamente de lo que era capaz y no estaba segura de poder ganar. Willy no podía dejar que esa duda se supurara aquí. Voy a tener para vetar ese plan. Dijo que se paró ligeramente frente a Sera levantando su blaster. No estaba de humor para dejar que un imbécil con una elegante armadura ejecutara. Mi compañero Rage exhaló por la nariz. Esto no te concierne. Humano. Ya. Vilmente sonrió. Mira, siento que sí, ya que estás apuntando una orden de muerte a la única persona que me impide vaporizar mi trasero. Rick le dio una mirada ilegible antes de que su mano se acercara a su cinturón. Sacó un elegante dispositivo circular. Un pequeño pitido agudo llenó el aire. Dolor. Una ola de agonía se estrelló contra el sistema nervioso de Willy. Abrazando cada nervio como fuego, sus piernas cedieron. Su desintegrador se cayó de su agarre mientras sus músculos se contraían, cuerpo convulsionándose bajo una corriente invisible. Apenas registró a Ser gritando su nombre. El dolor se detuvo. Willy jadeó nadando con la visión mientras colapsaba sobre sus manos y rodillas. Sus extremidades aún se retorcían. Su corazón martillaba con latidos erráticos, rastrillo agachado a su lado golpeando el dispositivo contra su rodilla. Ustedes, los humanos, son tan frágiles. Willy, todavía temblando, logró levantar la cabeza con esfuerzo a través de los dientes apretados. Murmuró: sí. Bueno, tu aliento apesta, Reed. Se rió entre dientes. Disfrutaré viéndote morir. Un borrón de movimiento. Sara lanzó su espada golpeado como un rayo apuntando directamente a la garganta. Rage atrapó su muñeca a mitad del golpe girándola violentamente. El sonido del hueso rechinando contra el hueso hizo que Willy hiciera una mueca de dolor. Pero Ser no se inmutó. Giró usando el impulso para impulsar una patada hacia sus costillas. Rage la desvió sin esfuerzo, retrocediendo como si lo hubiera esperado. Sara atacó de nuevo más rápido, esta vez cada movimiento calculado, cada golpe implacable.
Pero Rage fue tan rápido que sí dio un paso, contrarrestó y esquivó sus movimientos fluido burlonamente controlado. A un predecible Rage dijo sonriendo mientras bloqueaba otro golpe: «No es extrañar que te abandonen». Sara movimientos vaciló durante medio segundo. Eso fue todo lo que Rick necesitaba. Le metió un puño en el estómago con fuerza. Se jadeó tambaleándose hacia atrás. Pero antes de que ella pudiera recuperarse, él la agarró por el cuello y la golpeó contra la pared del túnel. El corazón de Willy se detuvo. Rack se inclinó de cerca con su voz tranquila. «¿Dudaste?» Cerca agarró su agarre, pero él era más fuerte sujetándola sin esfuerzo. La visión de Will se enfocó sin dudarlo. Sin dudarlo, agarró lo más cercano. Su desintegrador caído estaba demasiado lejos. Así que agarró una tubería oxidada del suelo y balanceó el impacto. Aterrizó contra el cráneo de Rage con un nauseabundo crack. Rage gruñó de dolor soltando a Sara mientras se tambaleaba hacia atrás. Ella no desperdició un segundo. Sara explotó hacia adelante cortando profundamente su brazo. Rastrillo rociado con sangre tropezó agarrando la herida. Sus ojos dorados parpadearon. Con algo nuevo sorpresa, Willy agarró la muñeca de Zero. «Tenemos que irnos ahora». Más soldados del dominio inundados en el túnel, armas levantadas. Rage, todavía agarrando su brazo sangrante, rió entre dientes oscuramente. «No puedes correr para siempre». El aliento de Sara era desigual, sus dedos todavía apretados alrededor de su espada. Ella no se movió, no se volvió a correr por un segundo. Aterrador, Willy pensó que se iba a quedar y pelear, que ella se iba a dejar morir aquí. Él le tiró del brazo con fuerza. «Sara», le chasqueó la voz. Movió bruscamente su mirada fija en la suya. Finalmente se dio la vuelta y corrió con él. El fuego del desintegrador pasó junto a ellos. El túnel tembló mientras corrían esquivando los escombros que caían, los gritos de los dominios resonando detrás de ellos. Willy no miró hacia atrás, no disminuyó la velocidad, pero su mente siguió repitiendo: un momento. Sara había dudado, no porque tuviera miedo, porque por un solo respiro había estado dispuesta a dejarlo ir. Y eso lo aterrorizaba más que nada. Corrieron hasta que el mundo se desdibujó, lluvia de fuego del desintegrador. Rayas descendentes de azul y rojo abrazando el aire a su alrededor. Cada disparo chisporroteaba contra el metal oxidado, iluminando el túnel en ruinas con violentos destellos. Los soldados del dominio eran implacables, cerrando la distancia con precisión militar. Los pulmones de Willy le quemaron las costillas, desde donde el dispositivo de Rage casi le había frito el sistema nervioso. Sus piernas amenazaban con doblarse, pero él se obligó a avanzar arrastrando a Sara con él. Ella había dudado allí. Él todavía no podía quitarse la imagen de la mente. Ella estaba parada en la pelea más tiempo de que debería haber estado, como si quisiera quedarse, como si hubiera estado dispuesta a dejarlo ir. No sucediendo más adelante. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una cámara cavernosa una vez que un centro de transporte subterráneo, viejos transportistas de carga, se sentaron, abandonaron sus enormes bastidores cubiertos de décadas de polvo y descomposición, pasarelas oxidadas estiradas por encima que conducían a respiraderos apenas lo suficientemente grandes como para atravesar un callejón sin salida. «Dime que tienes un plan». Willy jadeaba tirando de cera detrás de la cubierta de un contenedor de envío corroído. Cera se limpió la sangre del labio con la respiración constante a pesar de la persecución. «Hacemos nuestra posición». Willy gimió. «Sí». Tenía miedo de que dijeras que un rayo desintegrador golpeó la caja enviando metralla fundida volando. Willy se agachó maldiciendo en voz baja cualquier posibilidad que podamos repensar toda esa lucha hasta el ángulo de la muerte. Sara escaneó la cámara con sus agudos ojos clavados en un elevador de carga al otro lado. Su plataforma apenas colgaba de cables antiguos deshilachados por la edad por encima de ella. Un conducto de ventilación conducía a campo abierto. Ella señaló allí. Willy siguió su mirada. «¿Ves la gota debajo de esa cosa a la derecha? Nos deslizamos. Tenemos el ritmo». Sara lo miró. Entonces no resbaló. Dejó escapar una breve carcajada. «Gran consejo». «Gracias». Más fuego. Blaster lo cortó. El dominio había llegado a la entrada. Sus formas blindadas se derramaban en el espacio como una marea negra en el frente. Rage tenía los ojos dorados brillando a través del humo. «Suficiente». Rage gritó con voz aguda al mando de que sus soldados no dispararan. Esperaron. «No queda ningún lugar para correr». Sara salió de la hoja de la cubierta todavía agarrada en su agarre. «Entonces no lo haré», Willy juró en voz baja, pero siguió su explosión. Rick, levantado, los estudió. El corte en su brazo de su última pelea todavía sangraba manchando su elegante armadura, pero no lo hizo. «Parece que le importa». Los ojos se dirigieron a Willy. «Dime, humano, ¿cómo se siente morir por alguien que nunca será tuyo?» Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Willy mantuvo su arma estable, forzando una sonrisa bastante segura de que lo tienes al revés. «Amigo, no soy yo quien sangra». Rack sonrió aún.
Luego se movió demasiado rápido. Sarah se encontró con él de cabeza con las cuchillas chocando en una lluvia de chispas. Ella golpeó alto apuntando a su cuello, pero él bloqueó sin esfuerzo torciendo su muñeca y enviándola tambaleándose hacia atrás. Willy disparó, pero Heraclo anticipó usando a Sarah. Como escudo, Willy dudó. Una fracción de segundo es el tiempo justo para Rastrillo para cerrar la brecha. Un puñetazo brutal se estrelló contra las costillas de Willy, jadeó doblando sobre Sarin. Se lanzó de nuevo, destelló la cuchilla obligando a Rage a desconectarse, presionó el ataque cada golpe más rápido, más preciso, pero Rage era más fuerte. Atrapó su siguiente golpe en la mitad del swing y le clavó una rodilla en el estómago enviándola al suelo. Willy disparó de nuevo esta vez. No dudó. El disparo le cortó el hombro a Rage. No lo suficiente como para matar, pero lo suficiente como para enojarlo. Rack se volvió hacia Willy. Los ojos ardían. Sarah aún en el suelo miró a Willy, algo frenético en su expresión. Corrió. No lo hizo. No. En cambio, el acusor fue más rápido, atrapó a Willy por el cuello, lo levantó del suelo y lo golpeó contra el casco oxidado de un viejo transportista. El dolor explotó en la espalda de Will, jadeó luchando. Pero el agarre de Rage era inquebrantable. No eres nada, Rage, murmuró apretando su agarre. Deberías haberte quedado fuera de la visión de Will. Manchas negras borrosas bailaron en sus ojos, pero luego se le gritó ni un sonido de dolor. Un sonido de rabia. Rack apenas tuvo tiempo de girar. Antes de que ella estuviera sobre él, ella no usó su espada. Ella lo abordó conduciéndolo de regreso con pura fuerza, sus manos arañando su armadura, su fuerza antinatural. Sus ojos brillaban. Willy golpeó el suelo aspirando aire mientras se cazaba. Vio aturdido a Rack luchando. En realidad luchó por primera vez. Parecía sorprendido de que no pudieras llevarlo. Sarah gruñó y luego, con un rugido, metió el codo en el pecho de Rage abollando su armadura. El rastrillo jadeó. Sarah golpeó una y otra vez. Willy nunca la había visto así. Estaba furiosa. Era venganza. Rage tropezó de espaldas, tosiendo desorientado. Sus soldados dudaron. Nunca lo habían visto perder antes de que Sarah agarrara la muñeca de Willy y lo levantáramos sin dudarlo. Esta vez corrieron. Rastrillo recuperado rápido de Tengan los blaster. El fuego llenó el aire. Ser y Willy se zambulló en el elevador de cargas. Ser rompió los controles con la empuñadura de su espada sobrecargando los circuitos de la plataforma. Se sacudió hacia arriba con un violento estremecimiento. Ascendió rápido, pero no lo suficientemente rápido. Rick se abalanzó saltando al elevador con ellos. Willy balanceó su blaster como un garrote atrapando a Rage en la mandíbula. El comandante del dominio se tambaleó, pero apenas empujó a Willy detrás de ella. Luego hizo algo inesperado, tiró su arma a Rage. Frunció el ceño. ¿Qué eres, ser? Lo abordó. Ella lo obligó al borde del ascensor, pies deslizándose contra el metal. Rake se dio cuenta demasiado tarde. Sarah lo soltó y Rake se cayó. Willy apenas tuvo tiempo de procesar antes de que el ascensor se estrellara contra su parada final. El impacto los envió a los dos tirados en una azotea en ruinas a cielo abierto por un momento. Ninguno de los dos se movió y luego respiró pesadamente. Willy se volvió hacia Sarah. Eso fue lo más tonto que he dicho. Sarah, boca arriba, soltó una risa sin aliento. Giró la cabeza hacia él. Sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos habló. Entonces, antes de que Billy pudiera pensar, ella agarró su cuello y lo besó. Esta vez fue desesperado. Fue lento. Willy deliberado, derretido en el dedo, deslizándose por su cabello, sosteniéndola como si pudiera perderla de nuevo. Cuando finalmente se separaron, ella apoyó la frente contra la suya. Pensé que te perdía, ella murmuró. Willy sonrió sonriente. Casi lo haces. Ella exhaló, los ojos cerrándose. No más corriendo, la sintió. No más corriendo. Yacían allí recuperando el aliento, bajo las estrellas, juntos al final.